En 1977, una pequeña aerolínea regional llamada Comair comenzó a operar desde el aeropuerto de Cincinnati con una flota de 2 aviones turbohélice, transportando pasajeros en vuelos cortos a Akron. Toda la operación era casi absurdamente modesta. Un puñado de aviones, un puñado de rutas, una docena de empleados trabajando desde un solo mostrador. Los 4 fundadores de la aerolínea no tenían ambiciones de construir un operador global. Simplemente querían conectar Cincinnati con el resto de Ohio. Nadie podía haber predicho lo que sucedería a continuación. En 22 años, Comair se convertiría en la aerolínea regional más grande de Estados Unidos, operando cientos de vuelos diarios a través de decenas de ciudades. Su aeropuerto base, el Internacional de Cincinnati, norte de Kentucky, procesaría decenas de millones de pasajeros anualmente, alcanzando un máximo de 22,4 millones en el año 2000. CVG se convertiría en el segundo hub más grande de Delta Airlines en el planeta y el cuarto hub más grande de una sola aerolínea en todo el mundo, por detrás solo de Atlanta, Chicago O'Hare y Dallas Fort Worth. Durante décadas, la industria aérea aceptó una verdad simple sobre las redes de tipo hub and spoke. Los grandes hubs requieren grandes ciudades. La población impulsa la demanda. La demanda justifica la infraestructura. Cincinnati, un área metropolitana de apenas 2 millones de personas, parecía violar todos los principios de la economía aérea. Pero esto es lo que nadie anticipó. Las mismas fuerzas que elevaron a Cincinnati a una prominencia extraordinaria la destruirían con una precisión casi quirúrgica. Entre 2005 y 2012, CVG perdió casi el 75% de sus pasajeros. Las salidas diarias se desplomaron. Una terminal de $50 millones fue demolida. Los empleos se desvanecieron. El catalizador no fue un desastre natural, no fue una recesión, fue una única decisión corporativa: la fusión de 2008 entre Delta Airlines y Northwest Airlines. Entonces, ¿cómo construyó una ciudad mediana del Medio Oeste uno de los mayores hubs aéreos en la historia de la humanidad? ¿Y cómo desapareció ese hub casi de la noche a la mañana? La respuesta revela algo profundamente incómodo sobre cómo funciona realmente la aviación estadounidense. Para entender por qué Cincinnati se convirtió en un megacentro de conexiones, hay que entender qué estaban haciendo las aerolíneas después de la Ley de Desregulación de Aerolíneas de 1978. Antes de la desregulación, el gobierno federal dictaba a las aerolíneas dónde volar. Después de la desregulación, las compañías quedaron libres para construir sus propias redes, y el modelo que eligieron fue el de centro y radios, o hub and spoke. La lógica es sencilla. En lugar de trasladar pasajeros directamente entre cada posible par de ciudades, se canaliza a todos a través de un punto central de conexión. Un hub con 50 destinos no necesita cientos de rutas individuales, necesita 50 radios y un aeropuerto en el medio. Delta Airlines dominaba el sureste a través de su hub fortaleza en Atlanta, pero Atlanta dejaba un vacío. El lucrativo mercado del Medio Oeste, lleno de sedes corporativas y viajeros de negocios, seguía desatendido. United y American ya controlaban Chicago. Continental había acaparado Cleveland. Northwestern tenía Detroit y Minnesota. Delta necesitaba un punto de apoyo en el Medio Oeste. Cincinnati era geográficamente perfecta. Ubicada a menos de 2 horas de vuelo del 60% de la población del territorio continental de Estados Unidos, CVG se encontraba en la intersección de los flujos de tráfico del este y el Medio Oeste. El área metropolitana albergaba sedes de empresas Fortune 500, entre ellas Procter & Gamble, Kroger y Fifth Third Bancorp, generando una demanda fiable de viajes premium. A mediados de la década de 1980, Delta designó oficialmente a CVG como hub. La aerolínea comenzó a volcar capital en el aeropuerto, 22 puertas. Luego una expansión masiva. A principios de la década de 1990, Delta invirtió más de $500 millones para construir la Terminal 3, un amplio complejo que abarcaba los concursos A, B y C, diseñado específicamente para operaciones de hub. Un sistema dedicado de transporte de pasajeros que conectaba la Terminal 3 con sus concursos se inauguró en junio de 1994, replicando los sistemas automatizados del Atlanta Hartsfield. Pero la infraestructura por sí sola no construye un megacentro de conexiones. Lo que transformó a Cincinnati de una instalación regional en una potencia global
fue una revolucionaria pieza de tecnología que llegó en 1993. En 1993, Comair y SkyWest Airlines se convirtieron en los clientes de lanzamiento en Norteamérica del Bombardier Canadair Regional Jet CRJ-100. No fue una mejora incremental, fue un cambio de paradigma. Antes del CRJ, la aviación regional significaba turbohélices lentos y ruidosos que volaban distancias cortas. El CRJ ofrecía velocidad de reactor, confort de reactor y una configuración de 50 asientos que podía conectar rentablemente mercados diminutos directamente a un centro de operaciones. Las ciudades demasiado pequeñas para justificar un Boeing 737 de línea principal podían repentinamente sostener múltiples frecuencias diarias en un reactor regional. Y Comair explotó esta ventaja sin piedad desde Cincinnati. Rutas tan cortas como los 100 kilómetros hasta Dayton se volvieron económicamente viables, pero también lo fueron conexiones que se extendían hasta Maine, México, las Bahamas y más allá. La flota de CRJ de Comair convirtió a CVG en una aspiradora, atrayendo pasajeros de cientos de pequeñas comunidades a lo largo de la mitad oriental del continente y canalizándolos a través de los vestíbulos de Cincinnati hacia la red de línea principal de Delta. En 1999, Delta adquirió completamente a Comair por más de $1.800 millones, asumiendo 100 millones de su deuda en el proceso. Las salidas diarias de CVG superaron las 600 a principios de la década de 2000, una cifra asombrosa para una ciudad del tamaño de Cincinnati. El mapa de rutas en el apogeo de CVG era extraordinario. A nivel nacional, Delta y Comair servían a casi 150 destinos. A nivel internacional, los pasajeros podían abordar vuelos directos de Delta a Ámsterdam, Frankfurt, Londres Gatwick, París, Roma y Zúrich. El vuelo a París se hizo famoso localmente como el P&G Express, un guiño a los ejecutivos de Procter & Gamble que llenaban su cabina de clase ejecutiva a precios que los viajeros comunes jamás podrían costear. Esto nos lleva a un detalle crítico que definiría la tragedia final de CVG. El centro de operaciones era magnífico en alcance, pero profundamente defectuoso en estructura. Y el defecto era el precio. Delta controlaba más del 90% de todos los vuelos en CVG durante los años pico del hub. En términos de concentración de mercado, esto era casi un monopolio. Y Delta explotó ese monopolio para extraer el máximo de ingresos de los pasajeros cautivos. Durante años, Cincinnati se clasificó sistemáticamente como el aeropuerto principal más caro de los Estados Unidos. Las tarifas desde CVG superaban regularmente los promedios nacionales. Los viajeros de negocios que trabajaban en Procter & Gamble, Kroger y otras corporaciones locales no tenían una alternativa realista. Delta era dueña de las puertas de embarque y fijaba los precios. Cuando los competidores intentaban desafiar ese dominio, Delta respondía con una fuerza abrumadora. El patrón era idéntico cada vez. Una aerolínea de bajo costo anunciaba una ruta competidora. Delta inmediatamente recortaba sus propias tarifas en esa ruta y la inundaba con capacidad adicional. El competidor perdía dinero en las rutas competidoras. El competidor se retiraba y Delta subía sus tarifas nuevamente a niveles monopolísticos la semana siguiente. El resultado era una paradoja que pocas personas ajenas comprendían. Cincinnati tenía uno de los aeropuertos más conectados de los Estados Unidos, pero las personas que realmente vivían en Cincinnati no podían permitirse usarlo. Los residentes rutinariamente conducían horas hasta Dayton, Louisville o Indianápolis para acceder a vuelos asequibles de aerolíneas de bajo costo. El hub atendía magníficamente a los pasajeros de conexión. Atendía terriblemente a los pasajeros locales. Esta vulnerabilidad estructural significaba que la prosperidad de CVG dependía enteramente del compromiso estratégico continuo de Delta. Los millones de pasajeros anuales no eran los pasajeros de Cincinnati, eran los pasajeros de Delta, que pasaban por Cincinnati de camino a otro lugar. En el momento en que Delta decidiera que esos pasajeros debían conectar en otro lugar, Cincinnati casi no tendría nada a lo que recurrir. Ese momento llegó en dos oleadas devastadoras. Las primeras grietas aparecieron en 2001 cuando los 1.350 pilotos de Comair iniciaron una huelga el 26 de marzo exigiendo una remuneración acorde con los sofisticados aviones a reacción que realmente pilotaban, en lugar de los salarios propios de la era del turbohélice que recibían. La dirección de Delta calculó mal de forma catastrófica.
La huelga duró 89 angustiosos días. Toda la flota de Comair quedó en tierra. Las conexiones de Delta con sus ciudades se cortaron. La empresa matriz absorbió pérdidas millonarias. Más de 2.400 empleados de Comair que no eran pilotos perdieron sus puestos de trabajo durante el paro. La huelga envenenó las relaciones laborales de manera permanente y sembró las primeras semillas de la decisión de Delta de buscar con el tiempo alternativas regionales más baratas. Después llegó el desastre de la Navidad de 2004. Una ventisca localizada en CVG agotó las reservas de líquido descongelante de Comair, provocando un fallo catastrófico del sistema informático. 30.000 pasajeros quedaron varados durante el periodo de viajes más concurrido del año. En septiembre de 2005, ante la insolvencia, Delta Airlines se acogió a la protección por bancarrota del capítulo 11. La aerolínea necesitaba recortar costes de inmediato, y CVG, con su costosa infraestructura, su costosa filial regional y sus costosos acuerdos laborales, representaba un objetivo evidente. Delta recortó el 26% de los vuelos de CVG antes de finales de 2005. Las rutas internacionales comenzaron a desaparecer. Los planes de expansión, incluidas nuevas pistas, se detuvieron de inmediato. Pero los recortes por la bancarrota fueron solo un preludio. La verdadera destrucción aún estaba a 3 años de distancia. El 14 de abril de 2008, Delta Airlines anunció una fusión de $3.100 millones con Northwest Airlines. La entidad combinada se convertiría en la mayor aerolínea del mundo. El director ejecutivo de Delta, Richard Anderson, compareció ante comités del Congreso y ofreció garantías explícitas. La fusión, declaró bajo juramento, era de suma, no de resta. No se cerraría ningún centro de operaciones. Estas afirmaciones resultaron ser completamente falsas. Northwest Airlines aportó 3 importantes centros de operaciones a la fusión: Detroit, Minneapolis-St. Paul y Memphis. En cuanto a los planificadores de red examinaron el mapa combinado, 2 colisiones se hicieron evidentes de inmediato. Detroit se encontraba a tan solo 320 kilómetros al norte de Cincinnati. Los 2 centros de operaciones atendían áreas de captación prácticamente idénticas, pero Detroit era muy superior. Northwest había convertido el DTW en una enorme puerta de entrada internacional con 6 pistas para aviones a reacción, un complejo de terminales ultramoderno y rutas asiáticas altamente lucrativas que Delta deseaba absorber desesperadamente. Cincinnati no podía competir. De manera similar, Memphis se encontraba a menos de 640 kilómetros del supercentro de Atlanta de Delta, lo que lo hacía geográficamente redundante para el tráfico de conexión del sur. La aritmética era despiadada. Delta no necesitaba 6 centros de operaciones, necesitaba 4. Cincinnati y Memphis eran prescindibles. Delta comenzó a reducir capacidad en Cincinnati y Memphis. El Concorde C, la instalación de $50 millones inaugurada en 1994, específicamente para las operaciones de aviones regionales de Comair, fue clausurado en 2008 y finalmente demolido en 2016. El Concorde C fue cerrado en 2010, provocando despidos. La propia Comair cesó sus operaciones en septiembre de 2012. La aerolínea, que había sido pionera en la revolución de los aviones regionales, que había crecido desde 3 turbohélices hasta una operación de miles de millones, cesó por completo sus actividades. Más de 3 décadas de servicio terminaron con un anuncio silencioso y miles de empleados despedidos. Las salidas diarias en CVG se habían desplomado de más de 670 en marzo de 2005 a aproximadamente 200 en marzo de 2011. Los volúmenes de pasajeros se hundieron. Los destinos internacionales sin escalas disminuyeron. Los pasajeros en conexión, el alma de cualquier operación de centro de conexiones, cayeron en picado. El centro de conexiones estaba funcionalmente muerto. La devastación económica se irradió hacia afuera. Un estudio de la Universidad de Cincinnati había estimado que CVG generaba $4.500 millones anuales para la economía regional durante sus años de mayor actividad. El colapso posterior a la fusión eliminó aproximadamente $1.000 millones de esa cifra anualmente y desplazó un estimado de 33.000 empleos vinculados directa o indirectamente a las operaciones aeroportuarias. Quizás lo más perjudicial fue la fuga corporativa.
Cuando las empresas evaluaban la región de Cincinnati, la reducción de la conectividad aérea se convertía en una desventaja medible. La muerte del centro de conexiones no fue solo una historia de aviación, estaba remodelando la identidad económica de toda un área metropolitana. En 2017, Delta degradó oficialmente a CVG de centro de conexiones a estatus de ciudad foco. Más tarde, incluso esa designación disminuida fue eliminada discretamente. Algo casi idéntico ocurrió en Memphis, el aeropuerto que tenía más de 2.000 salidas semanales a principios de la década de 2000, tenía menos de 1.000 a finales de 2012. Los centros de conexiones nunca regresaron. Pero aquí es donde toda esta historia da un giro inesperado. La tragedia de Cincinnati no se trata simplemente de que una aerolínea haya abandonado un aeropuerto. Se trata de lo que una sola fusión puede revelar sobre la fragilidad fundamental de la infraestructura de aviación estadounidense. Verás, el hub de Cincinnati no fracasó porque Cincinnati fuera una mala ubicación. No fracasó porque la demanda se evaporara. Las cifras de pasajeros locales de origen y destino se mantuvieron notablemente estables durante todo el colapso. La gente de Cincinnati todavía quería volar. Las rutas seguían siendo viables. Lo que fracasó fue un modelo. El sistema de Hub and Spoke otorga a las aerolíneas un poder extraordinario sobre las ciudades que eligen como centros de operaciones. Delta convirtió CVG en un coloso no porque Cincinnati necesitara las salidas diarias que ofrecía, sino porque la red de Delta necesitaba un embudo en el medio oeste. En el momento en que Delta adquirió un embudo mejor 320 kilómetros al norte, toda la economía de aviación de Cincinnati se volvió prescindible. La ciudad había invertido cientos de millones en infraestructura. Los gobiernos locales habían proporcionado incentivos fiscales y apoyo al desarrollo. Los trabajadores habían construido sus carreras en torno a las operaciones aeroportuarias. Las empresas habían ubicado sus sedes basándose en promesas de conectividad, y todo ello podía deshacerse con una sola decisión tomada en una sala de juntas en Atlanta. Esta es la vulnerabilidad estructural que Cincinnati puso al descubierto. Cuando más del 90% del tráfico de un aeropuerto consiste en pasajeros de conexión controlados por una sola aerolínea, la ciudad realmente no tiene un aeropuerto, tiene un arrendador, y los arrendadores pueden marcharse. El mismo patrón se repitió en Memphis, donde Delta recortó las salidas tras la fusión. Resonó en St. Louis, que TWA había convertido en un importante hub antes que American Airlines adquiriera TWA en 2001 y desmantelara sistemáticamente la operación. Cleveland sufrió de manera similar tras la fusión de United y Continental. Cada hub secundario que ha sido destruido durante la era de la consolidación comparte la misma característica fatal: una dependencia abrumadora del tráfico de conexión de una sola aerolínea, con una demanda local insuficiente para sostener las operaciones de forma independiente. La ex directora ejecutiva de CVG, Candace McGraw, heredó lo que parecía una situación imposible. Su evaluación fue contundente. Teníamos todos los huevos en la misma canasta. Cuando dependes de una sola aerolínea, ya ves lo que pasa, dijo durante una conferencia de prensa en la que se anunciaron los vuelos de British Airways desde CVG hasta Londres Heathrow. La estrategia de McGraw fue radical en su simplicidad: diversificarlo todo. El aeropuerto recuperó las puertas que Delta había abandonado. Se reestructuraron los contratos de arrendamiento de las terminales para reducir las barreras a los nuevos operadores. Se cortejó activamente a Frontier Airlines, Allegiant Air y Southwest Airlines con condiciones competitivas. El aeropuerto que alguna vez cobró las tarifas más altas de Estados Unidos comenzó a ofrecer algunos de los precios más competitivos del Medio Oeste. Para 2024, CVG atendió a 9,2 millones de pasajeros, una cifra máxima en 15 años. Aproximadamente el 70% de los pasajeros ahora vuelan sin escalas a su destino final, una inversión completa de la era del hub. Delta sigue siendo la mayor aerolínea individual, con aproximadamente el 40% de la cuota de mercado en términos de ASK semanales de salida en mayo, pero ya no controla el destino del aeropuerto. La aerolínea incluso extendió el contrato de arrendamiento de su hangar de mantenimiento en CVG hasta 2036. Pero el giro más transformador fue el de la carga. Amazon invirtió $1.500 millones para construir su centro Prime Air en CVG, arrendando 900 acres bajo un acuerdo de 50 años para albergar más de 100 aviones de carga.
DHL inició la construcción de una instalación de mantenimiento de $292 millones, ampliando su ya existente Global Hub de Norteamérica. Para 2024, el impacto económico anual total de CVG había alcanzado los $10.500 millones, más del doble de su máximo como hub de pasajeros. McGraw describió la filosofía con sencillez: en el liderazgo tienes que ser capaz de soportar la vista de tu propia sangre. En 1977, David Mueller fundó Comair con un puñado de aviones pequeños y una idea sencilla sobre conectar Cincinnati con el resto de Ohio. No podría haber imaginado que su aerolínea sería pionera de toda una categoría de la aviación, y que finalmente sería destruida por la misma empresa matriz que hizo posible su expansión. Para el aeropuerto, el recorrido desde 3 turbohélices hasta 670 salidas diarias fue extraordinario. El desplome de 670 salidas a menos de 100 fue devastador, y la recuperación construida sobre un modelo de negocio distinto fue algo completamente diferente. Donde antes se erguía el vestíbulo C, el que fue demolido en 2016 tras permanecer oscuro y vacío durante 8 años, los aviones de carga de Amazon ahora circulan en tierra camino al centro de operaciones de Prime Air. Las cintas transportadoras para pasajeros que alguna vez reproducían anuncios en pasillos vacíos han sido reemplazadas por cintas que clasifican paquetes para entregas al día siguiente. El CVG genera hoy más valor económico del que jamás generó como el segundo mayor centro de operaciones de Delta. Pero los 33.000 empleos que desaparecieron entre 2008 y 2013 no volvieron. Los pilotos y auxiliares de vuelo de Comair, que construyeron sus carreras en torno a una aerolínea regional que ya no existe, no fueron recontratados por Amazon. Las sedes corporativas que abandonaron Cincinnati alegando la reducción del servicio aéreo no regresaron. La tragedia de Cincinnati no es que su centro de operaciones fracasara. Los centros de operaciones fracasan, las redes se reorganizan, las aerolíneas se fusionan y se consolidan. Así es la industria. La tragedia de Cincinnati es que se le pidió a la ciudad apostar su futuro económico a una infraestructura diseñada para servir a la estrategia de una aerolínea en lugar de a las necesidades de una región. Y cuando la estrategia cambió, la ciudad asumió el costo total de una decisión que nunca tuvo el poder de tomar. La pregunta no es si otra ciudad estadounidense de tamaño mediano sufrirá el destino de Cincinnati, es si las ciudades que todavía dependen del centro de operaciones de una sola aerolínea realmente están prestando atención. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?